Romanos 8, 18 al 23. Pues considero que los sufrimientos del tiempo actual no son dignos de compararse con la gloria que ha de ser revelada en nosotros, porque la expectación ansiosa de la creación añora la revelación de los hijos de Dios, porque la creación fue sometida a transitoriedad, no voluntariamente, sino por el que la sujetó en esperanza, porque también ella misma, la creación, será liberada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime y sufre en común dolores de parto hasta ahora, pero no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también en nuestro interior suspiramos profundamente, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Pues qué tal amigos, espero que se encuentren bien, bienvenidos a este nuevo podcast de Shell Verbum, en el cual estaré presentando teología de todo un poco. En esta ocasión vamos a estar hablando acerca del Evangelio cósmico, así que comenzamos. Por años, el pensamiento del creyente respecto al Evangelio ha sido individualista, por no decir egoísta. Así, muchos piensan, Cristo murió por mí. Argumento cierto, pero incompleto, parcial. Otros abren su Biblia buscando saber qué es lo que Dios quiere decirme a mí, cuyo resultado, la mayoría de las veces, es una interpretación tergiversada. Para evitar esta visión reduccionista del Evangelio, debemos estudiar con mayor cuidado la Escritura. En esta ocasión, daremos un vistazo al pasaje que nos abrirá los ojos al respecto. Se trata de Romanos 8, 18 al 23. Allí encontramos que el Evangelio, las buenas nuevas de la persona y obra de Jesucristo, no solamente es individual o espiritual, sino que tiene resultados universales. Se trata de un evangelio cósmico. Veamos. El versículo 18 indica: pues considero que los sufrimientos del tiempo actual no son dignos de compararse con la gloria que ha de ser revelada en nosotros. Después de hablar sobre la lucha del creyente contra los deseos pecaminosos y la intervención del Espíritu Santo que da evidencia de que uno es hijo de Dios, Pablo expresa que aquellos sufrimientos no se comparan de ningún modo con la gloria que se mostrará en ellos. Sufrimientos que no solamente son internos, es decir, la lucha con los deseos de la carne, sino que también implica las persecuciones que padecían los destinatarios. La gloria que está a punto de revelarse en el creyente será explicada más adelante por Pablo. Respecto a este versículo se puede indicar que aquella gloria es posterior a los padecimientos, como una completa identificación con Cristo, por lo que la gloria que ha de ser revelada es exclusiva de los hijos de Dios. Por eso, el versículo 19 nos dice, porque la expectación ansiosa de la creación añora la revelación de los hijos de Dios. La palabra griega apokaradokia, que se traduce en Reina Valera 60 como anhelo ardiente, es utilizada solamente por Pablo y aparece en 2 ocasiones en el Nuevo Testamento, en este texto y en Filipenses 1:20. Es probable que Pablo mismo acuñara el sustantivo apokaradokia, formado de la preposición apo, el sustantivo kará, que es cabeza, y el verbo dejomai, recibir. Algunas palabras derivadas son observar atentamente y aguardar. Pablo trataría de expresar una espera tensa y anhelante. También la palabra apekdesetai, que Reina Valera traduce como aguarda, es utilizada por Pablo para referirse a la situación de la espera escatológica. Es decir, se refiere a la venida de Cristo que impacta el universo de manera total. La creación se refiere a todo el mundo, todo lo que en él habita, todos los seres vivos.
Todo fue creado por Dios, pero en el pecado de Adán se vio afectada toda la creación. El pecado corrompió la creación. En este sentido podemos contemplar los resultados nefastos del pecado. Muestra de ello es que los seres creados hayan cambiado su alimentación vegetariana por una omnívora, como nos lo muestra el texto de Génesis 1:29, 2:16 e incluso el 9:3. En la actualidad vemos otro tipo de consecuencias por el pecado humano. Por ejemplo, los derrames petroleros en el mar, que han provocado severos daños a la vida marítima y que aún continuarán durante muchos años. Esto es resultado de la avaricia e impertinencia del ser humano. Con esto en mente, entendemos por qué la creación ansía la revelación de los hijos de Dios. Esta revelación será plenamente consumada en un tiempo futuro. Sin embargo, es algo ya presente, pues los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu de Dios y por quien clamamos Abba Padre, de acuerdo a Romanos 8, 14 y 15. Debido a esa relación, es que los hijos de Dios padecen junto con Jesucristo y serán glorificados también junto con Él. Esa es la gloria que será revelada y lo que añora en ansiosa expectación la creación. Esto es una llamada de atención para los cristianos, pues deberíamos sentir vergüenza ante nuestra indiferencia hacia la naturaleza. La acción de algunos ecologistas da mejor ejemplo que el nuestro. Parte del problema se debe a una escatología sin implicaciones para el presente. Muchos creen que la vida aquí es transitoria y por lo tanto no importa que el mundo se pudra. Al fin y al cabo, viviremos en el cielo. Esta es una enseñanza errada, pues Dios nos ha dado la tarea de ser administradores de la creación. Así lo leemos en Génesis 1:28. Pero el texto de Romanos continúa en el versículo 20, porque la creación fue sometida a transitoriedad, no voluntariamente, sino por el que la sujetó en esperanza. Aquí encontramos la razón de esta expectativa de la creación. Fue sometida a vanidad, como traduce Reina Valera 60. Esto no indica que la creación carezca de valor, sino que Pablo realiza un contraste entre ese sometimiento y la libertad de la que será partícipe. El término griego metaioteiti puede traducirse como vanidad, pero también como futilidad o transitoriedad. Por ejemplo, Forster comenta: esta creación, según Romanos 8, 19 y 20, es la que, en cierta conexión con la caída humana, está sujeta a decadencia, girando en un círculo gigantesco de futilidad. La futilidad asume la forma de temporalidad, que ofrece espacio tanto para el arrepentimiento como para la posibilidad de ofensa. Por su parte, Ulrich Wilkens comenta que la vanidad se concibe como la frustración de no ser capaz propiamente de cumplir el propósito de su existencia, pues Dios designó que sin el ser humano no sería hecha perfecta. Por eso mismo requiere que nosotros, los hijos de Dios, cuidemos de ella y contribuyamos a su desarrollo. El verbo fue sometida es un pasivo teológico, es decir, quien realiza la acción es Dios mismo. Dios juzgó el pecado del ser humano y la creación fue maldita, así lo leemos en Génesis 3:17. Pero Dios no abandona su creación, sino que también, después de su juicio, a través del diluvio, hace un pacto con los seres humanos y todo lo creado. Además, el ser humano seguirá siendo responsable de sus actos hacia la creación, como lo vemos en Génesis 9, del 1 al 17. Por lo tanto, Dios la somete a temporalidad, porque también la somete a esperanza. La creación no permanecerá en ese estado de vanidad. Al igual que el cristiano, tiene esperanza, y esa esperanza se fundamenta en la persona y obra de Jesucristo, es decir, el Evangelio, las buenas nuevas. Por eso, el versículo 21 indica que también ella misma, la creación, será liberada de la esclavitud de corrupción hacia la libertad gloriosa de los hijos de Dios.
De modo que la esperanza de la creación es su liberación de la esclavitud de corrupción. Esta corrupción indica su descomposición y es resultado del pecado humano. Calvino escribiría: necesitamos considerar ahora la horrible maldición que hemos merecido, puesto que todas las criaturas, desde la tierra hasta el cielo, se resienten por el castigo de nuestro pecado, aunque sean inocentes. Pues si ellas luchan bajo la corrupción, es por nuestra culpa. De este modo, el cielo y la tierra y todas las criaturas llevan impresa la señal de condenación de todo el género humano. Esto ahora lo podemos apreciar claramente en todos los procesos de la naturaleza. Cada vez más se ve afectada por la polución en el aire, el agua, la tierra. Por ejemplo, en la tala inmoderada para unos cuantos muebles u hojas de cuadernos, la caza de animales exóticos que ya están en peligro de extinción, incluso las buenas intenciones del ser humano para mejorar la producción de gallinas o reses para que sean más grandes y generen mayores ingresos. Saturan a los pobres animales con hormonas para que sean mucho más grandes y después tener suficientes cortes para una deliciosa Big Tasty. Simplemente no podemos desentendernos de lo que le sucede al mundo. Esa liberación de la esclavitud de corrupción, de acuerdo a Martín Lutero, no significa que la creación deje de existir absolutamente, sino que no estará más sujeta a vanidad, porque aparecerá en gloria. Leemos en 2 de Pedro 3:13, nosotros esperamos cielos nuevos y tierra nueva. Y en Isaías 65:17, yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria. La libertad es gloriosa en contraste a la esclavitud de corrupción presente, y esa libertad gloriosa le pertenece a los hijos de Dios. Nosotros no esperamos llegar a ser angelitos o personas con togas y arpas o nubecitas flotando en el cielo, sino que esperamos habitar cielos nuevos y tierra nueva, glorificando al Señor en todo lo que hagamos, incluyendo el cuidado de esa nueva creación. Ahora, en el versículo 22 encontramos una declaración sumamente profunda, porque sabemos que toda la creación gime y sufre en común dolores de parto hasta ahora. El verbo griego sustenasei puede traducirse como gime juntamente, pero también como suspira con. Con esta imagen, Pablo presenta el anhelo de la creación, una creación que suspira melancólicamente, pero al mismo tiempo de manera dolorosa, pues junto a este verbo, Pablo utiliza uno aún todavía más intenso, sunodinei, dolores de parto. La creación en su totalidad sufre, pero como explica muy bien Juan Stam, el clamor de la tierra aquí no es el de la agonía del planeta Tierra, sino el de un parto para engendrar la nueva creación. Esta imagen se repite desde el Antiguo hasta el Nuevo Testamento. Horzbals amplía. En el fondo se halla la imagen apocalíptica de los sufrimientos o dolores de parto de la era mesiánica, que son señales de la llegada de lo nuevo. Esos dolores de parto se sufren en el presente, al igual que se goza de la esperanza. Y aquí quiero citar a Karl Barth en su obra increíble de su comentario a los Romanos. Todo lo temporal, escribe él, todo lo creado, todas las cosas testimonian la verdad de que el tiempo en que vivimos es el tiempo de la hora divino, la verdad de que Él lleva en su seno un futuro eterno, no nacido, pero viviente. ¿Qué tal? Por lo tanto, el dolor intenso se verá reducido a algo meramente transitorio, pues la alegría y gozo de lo venidero hará imposible comparación alguna. Así también, Ian Bradley, en su libro Dios es verde, cristianismo y medio ambiente, escribe que para Pablo es un auténtico nuevo nacimiento lo que Cristo ha hecho posible tanto en la esfera física como en la espiritual. Por eso podemos observar aquí lo cósmico del Evangelio, la manifestación de lo nuevo, aquello que se anhela y por lo que se suspira. Es un evento en tensión, ya realizado y a la vez inminente.
Finalmente, el versículo 23 nos dice, pero no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, también en nuestro interior suspiramos profundamente, esperando ansiosamente la adopción, la redención de nuestro cuerpo. El nosotros se refiere a Pablo mismo, sus destinatarios, los romanos, pero de una manera nos hace partícipes a todos los creyentes, pues somos los que tenemos las primicias del Espíritu. La palabra apargein, primicia, indica los primeros frutos de una cosecha o los primeros productos de la naturaleza. Los cristianos tienen las primicias del Espíritu. El Espíritu habitando en el creyente, que ya se veía en el capítulo 8, versículos 14 al 17, lo que indica algo aún por venir. Pero también, en el griego profano, es el término formal para un certificado de nacimiento. Este elemento también puede iluminar más la escena que nos va presentando el apóstol Pablo: dolores de parto, alumbramiento, certificado de nacimiento. Al igual que la creación entera, el creyente también suspira o gime por su adopción. No significa que el creyente esté con la incertidumbre de llegar algún día a ser hijo de Dios, pues ya Pablo explicó unos versículos atrás que el creyente ya es hijo de Dios y tiene su espíritu que le asegura su filiación. La adopción, en este contexto, se refiere a la redención de nuestro cuerpo. Esa es la esperanza que tiene el creyente y lo que anhela: un cuerpo libre de todo deseo pecaminoso, libre de la mortalidad, libre de toda corrupción. Podemos concluir junto con Wilkins: así perciben estos, los cristianos, en el actual gemir y en los dolores de la creación, una correspondencia con sus propios sufrimientos y gemidos, y reconocen en ello que la redención que esperan no solo afecta a ellos, sino a la totalidad de la creación de Dios, de manera que desde ahí adquiere significación universal. Por eso, el evangelio que proclama el cristianismo es cósmico. Con esto en mente, cuidemos ahora nuestro planeta que tanto anhela nuestro accionar. Dejemos a un lado ya nuestro individualismo. Podemos crear jardines en nuestras iglesias, reforestar parques, apoyar alguna organización ecologista, tener un uso mejor del agua, no tirar basura en la calle. Hay tanto que podemos hacer por el planeta. ¡Hagámoslo! De esta manera, también proclamamos el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio cósmico.